¿Sabes qué duele más que la traición? Ser abandonada cuando más necesitas amor. Yo estaba embarazada de 8 meses cuando él se fue, bajo una tormenta que casi me quita todo, excepto mi fe. Pero lo que no sabía era que esa noche Dios estaba preparando mi milagro. Quédate, porque esta historia puede cambiar la forma en que ves el dolor y la fe. Todavía puedo oler el café de aquella mañana, el de mi vieja casa en San Celeste, un pueblito pequeño, de calles empedradas y gente que saludaba al pasar. Han pasado más de 20 años, pero cuando cierro los ojos todo vuelve. El sonido de los gallos al amanecer, el olor a pan recién hecho que venía de la panadería Los Hermanos Rivas, y la voz de Rafael llamándome mi vida desde el patio. Yo tenía 25 años, la piel morena siempre un poco quemada por el sol, el cabello largo, negro y liso que me llegaba a la cintura, mi panza ya enorme, 8 meses de embarazo, me hacía caminar despacito, pero él siempre decía que me veía más hermosa que nunca, y yo le creía. Mira nomás cómo te brilla la cara, parece que el bebé también sonríe dentro de ti, me decía, tocándome el vientre con ternura. A veces, cuando hablaba, su voz sonaba tan segura, tan dulce, que me hacía olvidar todo miedo. Vivíamos en una casita sencilla, con paredes de adobe y techo de teja. Afuera, un limonero que plantamos juntos el día que nos casamos. Él prometió que cada año recogeríamos sus frutos y los venderíamos en la feria. Yo soñaba con eso, con una vida tranquila, con Rafael, el bebé y la bendición de Dios. Pero el destino, a veces, juega con los corazones ingenuos. Aquel mes de abril de 1991 parecía eterno. El sol ardía sobre las calles y los rumores del pueblo se colaban por las ventanas como viento caliente. Yo ya sentía el cansancio en los pies, pero cada tarde me sentaba en la mecedora del porche bordando ropita para el bebé. Rafael llegaba tarde del trabajo, siempre con excusas. El patrón me retuvo, hubo más pedidos en el taller, o fui a dejar una herramienta. Yo no sospechaba nada, o tal vez sí, pero no quería ver. Una noche, recuerdo que lo esperé hasta casi la medianoche. Las velas se habían consumido y el aire olía a humedad. Escuché el sonido de su motocicleta en la distancia y mi corazón dio un brinco, como si aún fuera una niña esperando una promesa. ¿Dónde estabas, Rafael?, le pregunté con la voz temblando. Él evitó mirarme. Se quitó la chaqueta, sudado, nervioso. No empieces, Laura, estoy cansado. Su tono era seco, cortante, como si la ternura de antes hubiera muerto sin aviso. Yo bajé la cabeza y acaricié mi panza, buscando consuelo en las pequeñas pataditas del bebé. Sentí un nudo en el pecho, una tristeza que no sabía de dónde venía. Quizá el alma ya sabía lo que el corazón no quería aceptar. Durante los días siguientes, el silencio entre nosotros se volvió un huésped incómodo. Yo seguía cocinando sus comidas favoritas, frijoles con chile, tortillas recién hechas, café con canela, pero él apenas probaba bocado. Su mirada se perdía en el suelo, como si tuviera miedo de encontrar la mía. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a las vecinas hablando del taller donde trabajaba Rafael. Decían que lo habían visto salir varias veces con una mujer de vestido rojo, joven, risueña. Me temblaron las manos, el escobillón cayó y sentí que el aire me faltaba. No quise creerlo. No podía. Esa noche, cuando él volvió, intenté sonreírle como siempre. Le serví la cena, le pregunté cómo había estado el día, pero su respuesta fue solo un bien sin alma. Entonces me armé de valor y dije, ¿hay algo que quieras decirme? Rafael se detuvo, respiró hondo, y por un segundo vi en sus ojos algo parecido al miedo. No sé cómo hacerlo, Laura, susurró, dejando los cubiertos sobre la mesa. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que apenas podía oír su voz. ¿Qué no sabes hacer?, pregunté. Él me miró, largo, triste, y dijo, seguir aquí. En ese instante, el mundo se me vino abajo. Sentí que todo se hacía borroso. El plato cayó al suelo. El sonido se mezcló con un trueno que estalló afuera. La lluvia empezó a golpear el techo, y mientras él hablaba, palabras que ya no recuerdo, yo solo pensaba en mi bebé, en la promesa rota, en cómo se puede romper algo tan sagrado de un día para otro. No grité, no lloré, solo lo vi caminar hacia la puerta con su maleta, su sombra recortada por la luz del relámpago. «Rafael», alcancé a decir, «por favor, no me dejes así». Él se detuvo un segundo. Parecía dudar, pero al final solo murmuró, «perdóname», y la puerta se cerró. El sonido fue tan seco, tan final, que hasta el limonero del patio pareció guardar silencio. Afuera el agua caía con furia. Adentro
Sentí cómo la primera contracción me doblaba el cuerpo. Apoyé una mano en la pared, la otra en el vientre, y recé bajito, entre sollozos: «Dios mío, dame fuerza, no me dejes sola». La vela se apagó con el viento, y en la oscuridad solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el llanto del cielo. Esa noche el cielo se partió en dos. Los relámpagos cruzaban la ventana y el viento hacía temblar las cortinas como si también tuvieran miedo. Me quedé ahí, parada, con una mano en el vientre y la otra sosteniéndome de la pared, intentando entender qué acababa de pasar. Rafael se había ido, así, sin mirar atrás. El olor a su perfume aún flotaba en el aire, mezclado con el del café frío que había preparado para esperarlo. Cada rincón de la casa parecía gritar su ausencia. Sentí una punzada en el vientre, otra contracción, pero no era todavía el momento. Al menos eso quería creer. Me senté en la mecedora del porche, mirando cómo el agua corría por la calle como un río desbocado. El sonido de la lluvia me acompañó hasta el amanecer. No dormí, no lloré, no comí, simplemente existí. Cuando el sol salió, todo olía a tierra mojada y triste. Los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Y yo, con la cara hinchada y los ojos secos, seguía sin entender por qué. Mi madre, doña Carmen, llegó esa mañana. Su silueta apareció en la puerta, con su rebozo gris y su mirada firme. Era de esas mujeres que podían mantener la calma hasta en medio de un temblor. Me miró, vio mi rostro y supo. «¿Dónde está Rafael?», preguntó con voz baja. No tuve fuerzas para responder, solo bajé la mirada. Ella suspiró, se quitó el rebozo y me abrazó. Sentí su pecho temblar, aunque no dijera nada. «No te preocupes, mija. Dios nunca se va cuando los hombres lo hacen». Sus palabras fueron como una manta tibia, pero el vacío dentro de mí seguía igual de helado. Pasaron los días, y la casa se volvió un eco de pasos solitarios. La cama grande se sentía inmensa. Cada noche dormía abrazando la almohada que aún olía a él, imaginando que, si rezaba lo suficiente, regresaría arrepentido. Una tarde, mientras acomodaba la ropita del bebé, esas pequeñas prendas que había bordado con tanta ilusión, encontré una carta doblada dentro del cajón donde guardábamos los recibos. Tenía su letra. Temblando, la abrí. «Laura, no sé cómo explicarlo. Me confundí. Me siento atrapado. No mereces lo que estoy a punto de hacer, pero ya no puedo seguir mintiendo. Encontré a alguien más. No la planeé. Solo pasó. Cuida de nuestro hijo. Y de ti. Perdón». Sentí que el aire se me escapaba. Las letras bailaban frente a mis ojos. Encontré a alguien más. Esa frase se me quedó grabada como fuego. Rompí la carta, pero era inútil. Las palabras ya estaban dentro de mí. Esa noche, mientras intentaba cenar, escuché golpes en la puerta. Era doña Lidia, mi vecina, con su cara curiosa y sus manos llenas de pan dulce. «Ay, Laurita, supe lo de Rafael. Dicen que se fue con la muchacha esa de vestido rojo. Pero tú tranquila, Dios aprieta, pero no ahorca». Su voz falsa de consuelo me perforó los oídos. Asentí sin decir nada. Después de que se fue, rompí a llorar por primera vez desde que él me dejó. Lloré hasta que el pecho me dolió y la garganta se me cerró. Durante semanas no quise salir. Tenía miedo de las miradas, de los murmullos. Pobrecita Laura, tan buena que era. ¿Y el niño? ¿Cómo va a hacerle sola? Cada palabra pesaba más que mi propio cuerpo. Pero el bebé seguía creciendo. Cada movimiento dentro de mí era un recordatorio de que no podía rendirme. A veces le hablaba, con la voz quebrada: «No te preocupes, mi amor, mamá está aquí. Aunque papá se haya ido, yo no te voy a dejar». Empecé a coser más, a preparar pan para vender. Mamá me ayudaba con lo poco que podía, pero su salud no era buena, el dinero no alcanzaba y las noches se hacían eternas. Un día, fui al mercado a dejar unas canastas de pan y escuché dos hombres riéndose, hablando de un viaje que Rafael había hecho al norte con su nueva pareja. Sentí que las piernas se me doblaban. Tuve que apoyarme en un poste. El mundo giraba, y yo solo pensaba en que el amor que juró protegerme ahora me había dejado vacía, como esas casas que quedan sin techo después de un huracán. Regresé a casa bajo el sol ardiente, con los pies hinchados y el alma cansada. Me senté junto al limonero y recé, no por él, sino por mí. «Dios mío, si algún día me vas a sacar de esto, dame una señal». El viento sopló y un limón cayó a mis pies, rodando hasta detenerse frente a mi panza. Lo tomé entre mis manos. Estaba verde, pequeño, pero fuerte. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Esa noche dormí con la medallita de plata que mi madre me había regalado el día de mi boda. La apreté tan fuerte que me dejó marca en la piel. Y justo cuando empezaba a sentir una chispa de calma, algo cambió. A las 3 de la madrugada,
Un dolor agudo me despertó. Me llevé la mano al vientre. Otra contracción. No podía ser. Aún faltaban unas semanas. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Afuera, otra tormenta se levantaba, igual que aquella noche. Me puse el rebozo, agarré una toalla y salí tambaleando, bajo la lluvia, hacia el hospital municipal. Cada paso dolía, cada trueno me hacía temblar, pero no podía detenerme. No esa vez. Nunca olvidaré esa madrugada. El cielo de San Celeste estaba furioso, como si compartiera mi dolor. Los truenos hacían vibrar las ventanas y el agua golpeaba los techos con tanta fuerza que parecía querer arrancarlos. Yo caminaba sola por la calle, con las manos sobre mi vientre, sintiendo cómo cada contracción me partía en dos. El viento me azotaba la cara, la ropa pegada al cuerpo, los pies descalzos sobre el lodo. Nadie salía a esa hora. Las luces de las casas estaban apagadas. Solo yo, mi miedo y esa vida que luchaba por nacer. «Aguanta, mi amor, ya casi llegamos», murmuraba entre jadeos hablándole a mi hijo, aunque las palabras se perdían entre el ruido de la tormenta. A lo lejos vi una luz tenue, el pequeño hospital municipal de San Celeste. Corrí, o traté de correr, mientras sentía que el cuerpo se me rompía por dentro. Toqué la puerta principal y grité con lo poco que me quedaba de voz. «¡Ayuda, por favor, alguien!». La puerta se abrió con un chirrido. Una enfermera joven, de piel morena y ojos bondadosos, salió corriendo hacia mí. «Virgen Santísima, ¿qué te pasó, hija? Ven, pasa, rápido». Su nombre era Luz María, y desde ese momento se convirtió en mi ángel. Me tomó del brazo, me ayudó a entrar y gritó por el pasillo. «Doctor Ramírez, parto urgente». El olor a alcohol y a medicina llenaba el aire. Me acostaron en una camilla y sentí cómo el calor del cuerpo me abandonaba. Lloraba sin darme cuenta, no solo por el dolor físico, sino porque cada respiración me recordaba que estaba sola, completamente sola. «¿Tu esposo viene en camino?», me preguntó Luz María, mientras limpiaba mi frente con una toalla húmeda. Negué con la cabeza, mordiéndome los labios para no romper en llanto. «No, no va a venir». Ella me miró con compasión, pero sin hacer más preguntas. Me apretó la mano con fuerza y dijo en voz baja: «Dios no abandona a mi niña. Hoy vas a ver su poder». Esa frase se me quedó grabada, como una promesa. Las contracciones se hicieron más intensas. Sentía que el mundo se desmoronaba dentro de mí. Gritaba, lloraba, rezaba. Luz María no me soltó en ningún momento. Me decía: «Respira, hija, respira», mientras yo apretaba su mano con desesperación. Entre contracción y contracción, una imagen se me venía a la mente: el rostro de Rafael alejándose bajo la lluvia. El dolor del parto se mezclaba con el del abandono. Pero entonces, entre lágrimas, recordé las palabras de mi madre: «Dios nunca se va cuando los hombres lo hacen». Así que cerré los ojos y recé. No pedí fuerza, pedí amor. Pedí que ese niño llegara al mundo sano, que no sintiera la tristeza que yo cargaba. Horas después, entre gritos y relámpagos, escuché el sonido más hermoso de mi vida, el llanto de mi hijo. «¡Es un niño!», gritó Luz María, sonriendo con lágrimas en los ojos. Me colocaron al bebé sobre el pecho. Era tan pequeño, su piel tibia, sus manitas buscando mi rostro, su respiración temblorosa. Todo el dolor desapareció en ese instante. Lo miré y sentí que Dios me devolvía el alma. «Hola, mi vida. Bienvenido», susurré. «Eres mi milagro». Luz María se quedó en silencio, observándonos. Luego me puso una manta sobre los hombros y dijo con ternura: «¿Ya sabes cómo se va a llamar?». «Sí», respondí con la voz entrecortada. «Emiliano». Ella sonrió. «Nombre fuerte, nombre de esperanza». Durante un rato, el hospital se quedó en calma. Afuera la lluvia seguía cayendo, pero dentro todo era paz. Me quedé mirando a mi hijo, contando los segundos, los suspiros, los latidos. No tenía dinero, ni marido, ni futuro claro, pero tenía a él, y eso era suficiente. Cuando el doctor regresó a revisar al bebé, notó que mi presión estaba bajando. Sentí un mareo. Todo se volvió borroso. Antes de desmayarme, alcancé a escuchar la voz de Luz María gritando: «No, Laura, quédate conmigo». Oscuridad, un zumbido largo, lejano y después silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando desperté, había luz entrando por la ventana. La tormenta había terminado. Luz María dormía sentada a mi lado, con la cabeza apoyada en la cama. Mi hijo estaba en una cuna pequeña, envuelto en la manta azul que ella me había dado. Lo miré, y en ese momento comprendí que Dios sí había escuchado mi oración. Había mandado a un ángel disfrazado de enfermera. Había permitido que mi hijo naciera justo en medio del caos.
Había transformado mi noche más oscura en la más luminosa. Apreté la medallita de plata entre mis dedos, la misma que llevaba el día en que Rafael me dejó. La colgué sobre la cuna y dije bajito: «Protégenos, Señor, que nunca nos falte tu luz». El sol entraba suave por la ventana y por primera vez en meses sonreí. Pero esa calma no duraría mucho, porque la verdadera lucha apenas iba a comenzar. El amanecer después del parto fue una mezcla de alivio y miedo. Afuera, el sol brillaba tímido sobre los charcos y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Dentro del hospital, todo olía a desinfectante y café viejo. Luz María me entregó a Emiliano envuelto en una manta limpia, y por un instante creí que todo estaría bien. Pero cuando llegó la hora de salir, la realidad me golpeó como una cubeta de agua helada. No tenía dinero, ni un peso para pagar la cuenta del hospital. Recuerdo que bajé la mirada, avergonzada, mientras una recepcionista me hablaba con voz fría. «Señora, son 180 pesos por los días de hospital y los medicamentos». Sentí las piernas aflojarse. No tenía ni 10. Luz María apareció de repente, como si hubiera escuchado mi oración muda. Puso discretamente un billete sobre el mostrador y le dijo a la mujer: «Yo me encargo». Ella ya pagó con suficiente dolor. La miré sin poder hablar. Me abrazó y me susurró al oído: «Solo prométeme que vas a salir adelante, Laura. No te rindas, ¿sí?». Asentí con lágrimas en los ojos, sin imaginar que su voz se quedaría resonando en mi mente durante años. Salí del hospital con Emiliano en brazos, la medallita colgada en su cunita improvisada y un miedo enorme que me apretaba el pecho. Mi madre me esperaba en casa con una sonrisa cansada y una olla de caldo caliente. «Mira nada más, tan chiquito y tan bonito, como un rayito de sol», dijo, acariciando su cabecita. Vivíamos las 3 semanas siguientes con lo poco que quedaba. Pero la leche se terminó y el arroz también. Mamá empezó a enfermarse, tosiendo todo el tiempo. Teníamos que escoger entre comprarle medicina o pañales. Elegí a los dos, aunque eso significara comer solo tortillas duras. Recuerdo una noche de julio, con el calor pegando fuerte, cuando abrí la última lata de frijoles. Emiliano dormía sobre mi pecho y mi estómago rugía vacío. Fue ahí cuando entendí lo que era el hambre, no solo de comida, sino de esperanza. Las vecinas hablaban de mí cuando pasaba por la calle. «Ahí va la que su marido la dejó», murmuraban. «Dicen que ni para leche tiene». Al principio me dolía, luego aprendí a ignorarlas, porque mientras ellas hablaban, yo seguía caminando con mi hijo en brazos, mirando al cielo y repitiendo: «Dios proveerá». Empecé a hacer lo que fuera por ganarme unos pesos. Lavaba ropa ajena, limpiaba casas y hasta vendía tamales en la plaza. A veces la gente me veía con desprecio, otras me daban propina con lástima. Pero en medio de todo eso, hubo un hombre que cambió mi destino: don Fermín, el dueño de la panadería Los Hermanos Rivas. Un día me vio vendiendo tamales afuera de su local y me preguntó: «¿Cuánto tiempo tienes que no comes bien, hija?». Me dio un pedazo de pan y una taza de café caliente. El olor me devolvió el alma. Me ofreció trabajo limpiando el local por las tardes. Acepté sin pensarlo. Ahí comenzó mi lucha diaria. Dejaba a Emiliano con mi madre, caminaba casi 1 hora hasta la panadería y fregaba el piso hasta que me dolían los brazos. Pero cada moneda que ganaba la guardaba con gratitud. En esas noches, cuando llegaba a casa rendida, me sentaba en el suelo a ver a mi hijo dormir. Sus pestañas largas, su respiración suave, sus manitas moviéndose entre sueños, y yo sentía que valía la pena cada lágrima. A veces, cuando el cansancio era demasiado, abría mi Biblia y leía en voz alta: «El que siembra con lágrimas, con gozo segará». Era mi refugio, mi promesa. Pero la vida, tan cruel como sabia, no me daría descanso todavía. Un día regresé de trabajar y encontré a mi madre en el suelo, sin poder moverse. El médico del barrio dijo que su corazón estaba débil, que necesitaba descanso y medicinas. Y yo no tenía cómo pagar. Recé toda la noche, con Emiliano dormido a mi lado. El sonido de su respiración era lo único que me mantenía cuerda. Al día siguiente fui a la iglesia, no para pedir, sino para entender. Me senté en la última banca con mi hijo en brazos y lloré en silencio. De repente, una voz masculina me habló: «Hija, a veces Dios no quita la carga, solo te da hombros más fuertes para cargarla». Levanté la mirada. Era un hombre de cabello canoso y ojos serenos, el padre Gabriel. Su presencia me dio paz, como si el alma se me soltara de tanta presión. Me escuchó sin interrumpir y al final dijo algo que cambió mi vida. «Ven mañana. Necesito una mano en el comedor de la iglesia. Te pagaré poco,
Pero aquí siempre habrá pan para ti y tu hijo. Ese día, mientras salía del templo, el sol me golpeó en la cara y supe que Dios me había escuchado. Otra vez, tomé a Emiliano, le di un beso en la frente y le dije bajito: «¿Ves, mi amor? Los milagros no siempre llegan con alas. A veces llegan vestidos de sotana». El viento soplaba suave y la campana de la iglesia comenzó a sonar. Era el anuncio de un nuevo comienzo, aunque yo aún no lo sabía. La primera vez que entré al comedor de la iglesia San Miguel de los Milagros, todavía olía a jabón barato y pan recién horneado. Las paredes estaban pintadas de un blanco cansado, con manchas de humedad que parecían mapas antiguos. En el centro, una cruz de madera colgaba torcidita, pero su sombra caía justo sobre las mesas donde la gente venía a comer gratis. Ahí estaba él, el padre Gabriel. Un hombre de unos 60 años, delgado, con la piel tostada por el sol y una mirada que parecía ver más allá de lo que uno mostraba. Tenía las manos grandes y fuertes, pero hablaba con una calma que me desarmó desde el primer momento. «Buenos días, hija. Me alegra que hayas venido». «Gracias, padre», respondí bajito con Emiliano en brazos. «Aquí nadie viene por casualidad», dijo sonriendo. «Ponte cómoda. Dios siempre sabe dónde encontrarnos». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Me dio un delantal azul y me presentó a las demás mujeres del comedor. Doña Pilar, una viuda amable, que hacía el mejor arroz con leche del barrio. Rosita, una muchacha callada que había perdido a su esposo en un accidente. Y María Elena, una señora risueña que no paraba de cantar boleros mientras lavaba los trastes. Ese primer día trabajé sin parar. Pelé papas, serví platos, limpié mesas, lavé ollas, todo con Emiliano cerca, dormidito en una canasta improvisada que me prestó doña Pilar. El sonido de las cucharas, las risas de los niños y las oraciones del padre Gabriel se mezclaban en un murmullo que me sanaba poquito a poquito. Al final de la jornada, el padre me llamó. «Siéntate, Laura». Me dio un plato con arroz, frijoles y un pedacito de pan. No recuerdo haber probado algo tan sabroso en mi vida. «No solo alimentamos cuerpos, hija», dijo con una sonrisa tranquila. «También almas». Le conté mi historia esa tarde. No toda, pero sí lo suficiente. Le hablé de Rafael, del abandono, de mi hijo, del hambre, de las noches sin esperanza. Él escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza lentamente, con los ojos húmedos. «Dios no te quitó nada, Laura. Solo te limpió el camino para darte lo que mereces». No supe qué responder. Solo lloré. No de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba sin juzgarme, sin pena, sin compasión falsa. Durante los meses siguientes, el comedor se volvió mi hogar. Emiliano crecía rodeado de sonrisas, de abuelas que lo consentían y de olor a pan recién hecho. Aprendí a cocinar para muchos, a escuchar a los necesitados, a sonreír incluso con el corazón cansado. El padre Gabriel siempre encontraba las palabras exactas para sostenerme. «Tú crees que estás sirviendo a otros, pero en realidad estás dejando que Dios te reconstruya», me decía. A veces lo observaba mientras hablaba con los mendigos o los jóvenes que llegaban perdidos, y entendía lo que era la verdadera bondad. No hacía discursos, no pedía nada, solo escuchaba y abrazaba. Un día, al terminar la comida, me llamó a su oficina. La habitación era pequeña, con un escritorio viejo lleno de papeles, una estantería de libros polvorientos y un crucifijo que parecía mirarte directamente al alma. «Laura», dijo con voz firme pero suave, «quiero ofrecerte algo más estable. La escuela parroquial necesita una persona que limpie las aulas y ayude a preparar los desayunos de los niños. No es mucho dinero, pero es seguro». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿De verdad, padre? ¿A mí?» «Sí. Y no te confundas, hija. No es caridad. Es recompensa por tu esfuerzo». Le tomé la mano sin poder hablar. Solo dije un «gracias» entre lágrimas. Esa noche, cuando llegué a casa, mi madre me esperaba con una vela encendida frente a la Virgencita. Le conté lo que había pasado, y ella sonrió con los ojos brillosos. «¿Ves? Dios nunca llega tarde». Durante los días siguientes, empecé a trabajar en la escuela. Los niños me llamaban Señor Lau, y corrían a abrazarme cada mañana. Sus risas llenaban los pasillos, y aunque mis manos olían siempre a cloro y jabón, mi corazón olía a esperanza. Emiliano empezó a gatear en el suelo del comedor entre cazuelas y sonrisas. Todos lo adoraban. Hasta el padre Gabriel decía que ese niño traía una luz especial. Un día, mientras limpiaba los salones después de clase, lo vi parado junto a la ventana mirando el cielo. «¿Qué ves, padre?», pregunté acercándome. «Una tormenta que se acerca», respondió sin apartar la vista. «Pero no todas las tormentas vienen para destruir.
Algunas traen flores nuevas. No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero poco después, sus palabras cobrarían sentido. Porque el pasado que yo creía enterrado, estaba a punto de tocar mi puerta otra vez. Habían pasado casi 18 años desde aquella noche en que el cielo lloró conmigo. San Celeste había cambiado. Las calles ya no eran de tierra. Los niños jugaban con pelotas de plástico y los autos pasaban levantando polvo y risas. Pero dentro de mí, algunas heridas seguían dormidas, o eso creía. Mi hijo Emiliano ya era un joven hecho y derecho. Alto, moreno, con los ojos igualitos a los míos, pero con la sonrisa de su padre, una sonrisa que a veces me dolía mirar. Estudiaba enfermería y trabajaba medio tiempo en el mismo hospital donde yo limpiaba los pasillos. Era mi orgullo, mi milagro, mi razón de seguir respirando. El padre Gabriel seguía siendo mi guía. Aunque los años lo habían encorvado un poco, su voz seguía firme. Cada vez que lo veía, me recordaba que el perdón no se pide, se construye. Yo sonreía, pero en el fondo sabía que había un rincón de mi alma que todavía se negaba a perdonar. Y entonces, el destino decidió ponerme a prueba. Era un jueves caluroso. El hospital olía a alcohol y a vida. El reloj marcaba las 3 de la tarde y yo estaba trapeando el pasillo del área de urgencias cuando escuché a una enfermera gritar: «¡Traigan una camilla, rápido! ¡Paciente desmayado en la entrada!». Corrí con el instinto de quien ha visto mucho dolor. Vi a los paramédicos entrando con un hombre en camilla, inconsciente. Tenía el cabello entrecano, la piel pálida y un rosario enredado en los dedos. Su rostro estaba cubierto de sudor. Cuando uno de los paramédicos quitó la máscara de oxígeno, el mundo se detuvo. Era él, Rafael. Sentí que el alma se me iba por la garganta. Mis manos temblaron tanto que el trapeador cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé inmóvil, mirándolo. Las arrugas habían tomado el lugar de la arrogancia. Su cuerpo se veía frágil, delgado, gastado. No era el hombre que me había abandonado aquella noche, era otro. O quizás el mismo, pero vencido. Una enfermera me tocó el hombro. «Señora Laura, ¿está bien?». Se puso muy pálida. No pude responder. Solo asentí y di un paso atrás. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que me iba a desmayar también. Mientras lo llevaban a la sala, escuché al médico decir: «Insuficiencia renal. ¿Está muy grave? ¿Alguien sabe si tiene familia?». Familia. Esa palabra me golpeó en el pecho. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la medallita de plata entre los dedos. Emiliano llegó tarde, cansado del turno. «Mamá, ¿qué tienes? Te ves rara». Lo miré, dudando. «¿Cómo le explicas a tu hijo que el hombre que te dejó antes de nacer ahora está muriendo a unas puertas de distancia?». «Nada, hijo. Solo fue un día largo». Pero los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que pasaba por la habitación 208, escuchaba su respiración pesada, su tos débil. Una parte de mí quería entrar y gritarle todo lo que había callado durante años. El hambre, el frío, las noches sin sueño. Pero otra parte, la más silenciosa, sentía lástima. Un jueves, el padre Gabriel vino a visitarnos al hospital. Lo encontré en el pasillo, dándole la unción a un anciano. Cuando me vio, me tomó de la mano. «Tienes el alma inquieta, hija. ¿Qué pasa?». Le conté todo, con voz temblorosa. Cuando terminé, él se quedó en silencio un largo rato, mirándome como solo miran los que ven el alma. «¿Y qué sientes, Laura?». «Rabia, pero también compasión. No sé cuál de las dos me duele más». El padre sonrió con tristeza. «Tal vez ninguna de las dos, hija. Tal vez lo que duele es el amor que nunca murió». Me quedé muda. Quise negarlo, pero no pude. Esa tarde, mientras limpiaba el pasillo, vi al doctor salir de la habitación de Rafael. Se quitó los guantes y suspiró. «El paciente pidió ver a una mujer llamada Laura. Dice que fue su esposa». Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la pared. El corazón me daba saltos, pero no de amor, sino de miedo. Entré despacio. El olor a suero y medicina me revolvía el estómago. Rafael estaba despierto, con los ojos cerrados, pálido como una hoja vieja. Cuando escuchó mis pasos, habló sin mirarme. «Sabía que vendrías». Su voz era apenas un hilo. Me quedé de pie, sin acercarme. «No vine por ti», respondí. «Vine por respeto al enfermo». Él sonrió débilmente, sin abrir los ojos. «Aún así, gracias». Un silencio largo se estiró entre nosotros. Solo se oía el pitido del monitor. «Laura», murmuró al fin. «Quise volver muchas veces, pero no tuve el valor. La vida me cobró todo lo que te hice. Perdí a la mujer por la que te dejé. Perdí el dinero, la casa, la salud. Y cada noche soñaba contigo, con tu cara bajo la lluvia».
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era una mezcla extraña. Alivio, rabia, lástima. No hables, le dije. Descansa, ya no hay nada que decir. Pero él insistió, buscando mi mano. ¿Nuestro hijo vive? Mi corazón dio un salto. Sí, y es un buen hombre. Uno que aprendió a amar sin rencor, a pesar de ti. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Quisiera verlo. No supe qué responder. Salí de la habitación con el alma hecha pedazos. En el pasillo, apoyé la cabeza contra la pared y cerré los ojos. La voz del padre Gabriel resonó en mi memoria. No todas las tormentas vienen para destruir. Algunas traen flores nuevas. Quizás esta era una de ellas. Pero aún no estaba lista para perdonar. Y esa batalla, entre el corazón y el pasado, apenas comenzaba. Pasé los días siguientes con el corazón hecho un nudo. Dormía mal, comía poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rafael en esa cama blanca, los tubos, la mirada perdida, la voz cansada. Había algo en él que me perseguía. No era el hombre que me abandonó. Era un alma quebrada. Y aunque intentaba negarlo, dentro de mí había una voz suave, insistente, que me decía: no lo ignores, no cargues odio más tiempo. Pero perdonar, qué palabra tan grande, tan pesada. Esa noche, después del turno, caminé hasta la iglesia. El aire olía a pan y a incienso. Dentro, todo estaba en silencio, salvo por el crujido de las bancas viejas. Me senté en la última fila y dejé que el cuerpo se me soltara. No quería hablar, solo llorar. Pero las lágrimas no salían. Era como si el corazón estuviera seco de tanto dolor guardado. De pronto, escuché pasos. Era el padre Gabriel. Llevaba una vela en la mano y su sombra bailaba en la pared. Dios no te trajo aquí por casualidad, hija. No pude hablar. Solo bajé la cabeza. Él se sentó a mi lado, en silencio. Por un momento, solo respiramos el mismo aire, hasta que me atreví a preguntar: ¿cómo se perdona a alguien que te mató en vida? El padre cerró los ojos, como si buscara las palabras en su alma. El perdón no es un regalo para quien te dañó, Laura. Es el rescate de tu propia paz. Mientras no perdones, sigues atada al dolor. Pero no lo merece. Quizá no. Pero tú sí. Esa frase me atravesó. Tú sí. Salí de la iglesia con el pecho apretado. Caminé despacio por las calles de San Celeste, las mismas donde alguna vez lo esperé bajo la lluvia. Las luces de las casas parecían más cálidas que nunca, y por primera vez en muchos años, miré hacia el cielo y dije: si es tu voluntad, Señor, dame la fuerza. Al día siguiente fui al hospital. Rafael seguía en la habitación 208. Estaba más débil, su piel casi transparente. Al verme entrar, sus labios temblaron. Pensé que no volverías. Yo también lo pensé. Me senté en una silla junto a la cama. El silencio se hizo largo, incómodo. No sabía por dónde empezar. «Laura», dijo con la voz quebrada, «yo sé que te arruiné la vida. Te dejé cuando más me necesitabas y no hay disculpa que alcance. Solo quiero pedirte algo, no para mí, sino para poder irme en paz». Lo miré con los ojos nublados. «Dilo, ¿podrías perdonarme?» El aire se detuvo. Sentí un temblor en el pecho. Lo miré y vi en sus ojos algo que no había visto nunca. Verdadero arrepentimiento. No el del miedo, sino el del alma. «Rafael», dije respirando hondo, ¿sabes lo que viví después de que te fuiste? Vendí pan en las calles, pasé hambre, crié a tu hijo sola, escuché cómo la gente me señalaba. Pero ¿sabes qué? No me quebraste. Dios me levantó cuando tú me soltaste. Él lloraba como un niño. «No merezco que me mires siquiera», murmuró. Me quedé callada un momento. Luego le tomé la mano. Era huesuda, fría, pero viva. «No lo hago por ti», le dije despacio, sintiendo cómo las lágrimas por fin salían. «Te perdono porque quiero ser libre, porque no quiero morir con veneno en el alma». Rafael me miró sorprendido. «¿Me perdonas?» «Sí, pero no por lo que fuiste, sino por lo que aprendí gracias a ti». El silencio se llenó de algo distinto. No era tristeza, era paz. En ese momento, Emiliano apareció en la puerta. No esperaba verlo. Llevaba su uniforme del hospital, el cabello revuelto y los ojos brillantes. «Mamá, el doctor dijo que el paciente pidió verme». Rafael lo miró como si viera un milagro. Sus labios temblaron, pero no pudo hablar. Emiliano se acercó, sin entender del todo quién era. «¿Usted me conoce, señor?» Yo sentí un nudo en la garganta. Rafael trató de levantar una mano, pero apenas pudo. Tú eres mi hijo». El silencio fue tan profundo que hasta el pitido del monitor pareció alejar. Emiliano me miró confundido, luego a él. «¿Mi padre?» Asentí sin poder hablar. Vi en los ojos de mi hijo la lucha que yo había vivido años atrás.
Rabia, sorpresa, tristeza, pero también compasión. Rafael empezó a llorar. No te pido que me llames padre, solo que me perdones por no merecerlo. Emiliano respiró hondo, dio un paso más cerca y le dijo con voz firme: no sé si puedo hacerlo hoy, pero no le deseo mal. Mi madre me enseñó a no guardar odio. Rafael cerró los ojos, como si esas palabras fueran el alivio que había estado esperando. Esa noche salimos del hospital sin decir mucho. Caminamos juntos, mi hijo y yo, bajo el cielo oscuro de San Celeste. El aire olía a lluvia próxima, como aquella noche de 1991. «Mamá», dijo Emiliano de pronto, «¿tú de verdad lo perdonaste?» Miré hacia el cielo, respirando profundo. «Sí, hijo. Y no sabes lo liviano que se siente el alma cuando uno suelta el peso del pasado». Él sonrió apenas. Me tomó de la mano y seguimos caminando. Yo sabía que la historia no había terminado. A veces, el perdón no es el final. Es apenas el principio de la verdadera justicia del destino. Postia. El día siguiente amaneció con una calma extraña. El cielo de San Celeste estaba cubierto de nubes suaves, como si el mundo respirara más despacio. Emiliano se levantó temprano, preparó café y me lo llevó en una taza azul, la misma que usaba mi madre. Lo miré y vi en su rostro algo distinto, una mezcla de madurez y ternura. «Voy a pasar por el hospital, mamá. Quiero hablar con él otra vez». No supe qué decir. Asentí despacio, mientras sostenía la taza caliente con ambas manos. Sentí que el café sabía a vida, a esos días duros que ahora quedaban atrás, pero también a algo más. Perdón. Cuando Emiliano salió, me quedé sentada mirando la medallita de plata que colgaba junto a la ventana. Había sobrevivido a tormentas, hambres y noches sin fe, pero lo que más me sorprendía era eso, la paz que seguía después de soltar el rencor. En el hospital, Rafael ya estaba muy débil. Me lo contó después Emiliano. Dijo que al llegar, lo encontró mirando por la ventana con el rostro cansado pero sereno. «Pensé que no volverías», le dijo Rafael con voz apenas audible. «Vine porque hay cosas que uno necesita cerrar», respondió mi hijo. Rafael le pidió que se sentara. «No sé cómo agradecerte, hijo. Tu madre es más fuerte de lo que nunca fui. Ustedes son mi castigo, pero también mi salvación». Emiliano lo miró largo rato. Me contó que no hubo rabia ni reproches, solo un silencio pesado que decía más que 1000 palabras. Luego tomó su mano y dijo: «No lo juzgo, señor. Todos cargamos errores, pero yo decidí que mi historia será diferente. Usted me enseñó, sin querer, el valor de no repetir lo que lastima». Rafael lloró. Le pidió perdón una vez más, pero Emiliano lo interrumpió. «Ya no hable de eso, solo descanse». Esa fue la última vez que se vieron. Esa misma noche, cuando Emiliano volvió a casa, lo supe sin que me dijera nada. Entró, me abrazó fuerte y se quedó en silencio. Lo sostuve entre mis brazos como cuando era niño. Los dos lloramos sin palabras, no de tristeza, sino de algo más profundo. El cierre de un ciclo que había durado casi 20 años. Pasaron los meses. La vida volvió a encontrar su ritmo. Emiliano terminó sus estudios y consiguió trabajo como enfermero en una clínica de la capital. El padre Gabriel, que ya caminaba despacito y con bastón, fue el primero en abrazarlo el día de su graduación. «Mira, Laura», me dijo, «Dios hace justicia sin levantar la voz». Y sí, la justicia del destino no siempre llega con castigo. A veces llega en forma de redención, de nuevas oportunidades, de amores limpios. El día de la ceremonia, Emiliano subió al escenario con su bata blanca y su diploma en la mano. Había cientos de personas, pero yo solo veía a él. Tenía los ojos brillosos y esa sonrisa que ahora ya no dolía. Tomó el micrófono y dijo con voz firme: «Este logro no es solo mío, es de mi madre, que fue padre y madre al mismo tiempo, que trabajó con las manos partidas para darme una vida digna, que me enseñó a no odiar, a creer, a perdonar». Las personas aplaudieron, pero yo no podía moverme. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salirse del pecho. Emiliano bajó del escenario, vino hacia mí y se arrodilló frente a todos. «Esto es tuyo, mamá», dijo, poniéndome la medalla de graduación en el cuello. «Porque tú me diste todo cuando no tenías nada». No pude contener las lágrimas. Ahí, en medio del aplauso, supe que la justicia divina existía, que todo lo que había perdido, Dios me lo estaba devolviendo multiplicado. Después de la ceremonia, caminamos juntos hasta la iglesia. El sol empezaba a ponerse, tiñendo de dorado las paredes del pueblo. Dentro, el padre Gabriel encendía las velas para la misa de la tarde. Cuando nos vio, sonrió. ¿Listos para dar gracias? Nos arrodillamos frente al altar. Yo llevaba la medallita de plata y la medalla de mi hijo. Juntas brillaban como si compartieran una misma luz. Cerré los ojos y recé en silencio.
Gracias, Coseñor, por mostrarme que la venganza nunca vale más que la paz. Gracias por enseñarme que lo que se siembra con dolor, florece con fe. Emiliano me tomó la mano. Sentí su pulso tranquilo, fuerte, y mientras el padre Gabriel decía la bendición final, una ráfaga de viento entró por la puerta y movió las velas, como si alguien invisible nos abrazara. Salimos del templo y el cielo empezaba a despejarse. Había un arco iris detrás del campanario. Emiliano lo señaló riendo. «Mira, mamá, parece un puente». Yo asentí, sonriendo con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo, un puente entre el dolor y la esperanza. Pero ese no era el final de nuestra historia. Faltaba un milagro más, uno que Dios había estado preparando en silencio desde hacía años. Han pasado 20 años desde aquella noche de lluvia que cambió mi vida para siempre. A veces cierro los ojos y todavía puedo escuchar el trueno, sentir el frío del agua en mi piel, el miedo en el pecho, pero ya no me duele. Ahora ese recuerdo tiene otro sabor, el de una herida que sanó con fe. Mi casa en San Celeste ya no es la misma. Las paredes están pintadas de un color crema cálido, y en el patio florecen lavandas y girasoles. Hay un limonero grande, el mismo que planté con Rafael cuando creí en los para siempre, y cada vez que da fruto, sé que la vida cumple sus promesas a su modo. Esa mañana, mientras preparaba café, escuché a Emiliano llegar con su bata blanca y una sonrisa cansada. El tiempo lo volvió hombre, pero sigue siendo el mismo niño de alma noble que me abrazaba después de cada caída. «Mamá», me dijo mientras se servía una taza, «¿sabes qué día es hoy?». Pensé un momento y negué. «Hoy hace 20 años que nací». Mi corazón se apretó. Lo miré y de pronto la cocina se llenó de recuerdos. Las lágrimas, la soledad, la primera vez que lo sostuve en brazos. «¿20 ya?», susurré, con la voz temblorosa. «20, mamá. Y tengo algo que contarte». Se sentó frente a mí, con esa forma seria pero dulce que heredó de mí, y sacó un sobre blanco del bolsillo. Lo abrió despacio, y cuando vi lo que había dentro, se me llenaron los ojos de lágrimas. Una carta escrita con letra temblorosa. «Me la dejó el padre Gabriel antes de morir», me explicó. «Dijo que era para ti». Tomé el papel con manos temblorosas. El olor a incienso me golpeó el alma. Empecé a leer. «Hija de la fe, si estás leyendo esto, es porque el tiempo cumplió su misión. No temas al pasado, porque fue la tierra donde germinó tu milagro. La vida te probó con fuego para hacerte oro. Recuerda siempre, lo que nace del dolor y se riega con fe, florece en bendición. Si alguna vez dudas de los caminos de Dios, mira a tu Hijo. Él es la prueba de que los planes del cielo nunca fallan. Con amor eterno, Padre Gabriel». Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Emiliano se levantó, me abrazó por detrás y apoyó la cabeza en mi hombro. Él siempre decía que tú eras su ejemplo de fe, mamá. No supe qué responder. Solo apreté su mano. Salimos juntos al patio, bajo el sol del mediodía. El viento movía las ramas del limonero y las flores de lavanda llenaban el aire con su aroma. En el centro del jardín, sobre una piedra, descansaba una pequeña figura de la Virgen que el padre Gabriel me había regalado hacía años. La miré y sentí algo dentro de mí moverse, una paz profunda, una gratitud inmensa. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto, hijo?», le dije con la voz quebrada. «¿Qué?». «Que Dios nunca me devolvió lo que perdí, me dio algo mejor». Él sonrió. «¿Yo?». «Tú, y la fuerza para perdonar». Nos quedamos en silencio, mirando el cielo. Una nube con forma de cruz se deshacía entre los rayos del sol. No sé si fue coincidencia o señal, pero mi corazón sintió que el padre Gabriel estaba ahí, sonriendo, igual que aquel día en el comedor de la iglesia. De pronto, el viento sopló con fuerza y una hoja seca cayó a mis pies. La recogí. Era del limonero, y tenía grabada una marca en forma de corazón. La sostuve entre mis dedos y, sin pensar, la guardé dentro de mi Biblia, justo en el salmo que siempre me acompañó. «Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría». Emiliano me miró curioso. «¿Qué haces, mamá?». «Guardando un milagro». Él rió sin entender del todo, pero yo sí lo entendía, porque los milagros no siempre vienen con luz ni con ángeles. A veces vienen con forma de hijo, de abrazo, de perdón. A veces llegan después de años de dolor, cuando uno ya no espera nada. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela junto a la figura de la Virgen. La llama se movía suave, como respirando. Me arrodillé, toqué la medallita de plata que nunca me quité y susurré: «Gracias, Señor, porque al final no me diste lo que pedí, me diste lo que necesitaba». El viento sopló desde la ventana
moviendo la cortina como si alguien invisible pasara por ahí. Sentí un escalofrío dulce, como una caricia del cielo, y mientras el reloj marcaba la medianoche, escuché el eco del pasado desvanecerse para siempre. Solo quedaba la fe que había sobrevivido a todo. Hoy, mientras el sol se asoma por la ventana de mi cocina, me doy cuenta de que los años pasaron como un suspiro. Ya tengo el cabello lleno de canas, las manos marcadas por el trabajo y la piel suave de quien aprendió a no pelear con el tiempo. Emiliano ya no vive conmigo. Se mudó a la capital, donde trabaja en un hospital grande. Pero cada domingo me llama y siempre empieza igual. ¿Cómo está mi milagro favorito? Yo sonrío, cierro los ojos y lo imagino como cuando era niño, corriendo descalzo por el patio, riendo entre las lavandas. A veces me quedo mirando las fotos colgadas en la pared, una de mi madre con su rebozo gris, otra del padre Gabriel sosteniendo un crucifijo y una más reciente de Emiliano con su bata blanca y una sonrisa que ilumina todo. Entre ellas tengo una foto vieja y descolorida de Rafael. La guardé no por nostalgia, sino por gratitud, porque incluso el dolor más profundo puede ser el comienzo de algo sagrado. Todas las mañanas preparo café y me siento en el porche a escribir en un cuaderno que el padre Gabriel me regaló antes de morir. Me dijo: anota lo que Dios haga por ti, aunque parezca pequeño. Un día leerás tus páginas y verás que los milagros nunca dejaron de pasar. Y tenía razón, porque mi vida está hecha de esos pequeños milagros. El día que vendí mis primeros tamales y un desconocido me pagó el doble porque su madre también crió sola. La tarde en que el cielo se abrió después de semanas de lluvia y encontré un billete en el suelo, justo cuando no tenía nada que comer. La noche en que Emiliano tuvo fiebre alta y una vecina, sin que yo la llamara, tocó mi puerta con el remedio exacto. Milagros, silenciosos, simples, pero tan reales como la fe que los sostiene. Ahora entiendo que Dios no me abandonó aquella noche de 1991, solo me cambió el camino. Me rompió para reconstruirme distinta, más fuerte, más humana, más suya. A veces vienen a visitarme las mujeres del barrio. Algunas aún me llaman Doña Laura, la del milagro. Se sientan conmigo a tomar café y me cuentan sus penas. Un esposo que se fue, un hijo enfermo, una vida que pesa. Yo las escucho, sin interrumpir, y cuando terminan, siempre les digo lo mismo. Dios no siempre evita que el corazón se rompa, hijas, pero con cada pedazo, Él construye algo hermoso. Me miran sorprendidas, como si nunca hubieran escuchado algo así. Y yo sonrío, porque sé que lo entenderán tarde o temprano. Esa tarde, mientras regaba las flores, Emiliano llegó sin avisar. Traía un ramo de lirios blancos y una sonrisa cansada, pero feliz. Te extrañaba, mamá. Y yo a ti, mi amor. Nos sentamos bajo el limonero. Las hojas se movían con el viento y el olor a cítrico llenaba el aire. Me contó que ahora ayuda a madres solteras en el hospital, que les consigue medicinas y trabajo. Es mi manera de devolver lo que tú hiciste por mí. Lo abracé fuerte y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Todo lo vivido, las noches de llanto, la soledad, la pobreza, cobraba sentido en ese instante. Le di un beso en la frente y le dije: hijo, el milagro no fue que sobrevivimos. El milagro fue que nunca dejamos de creer. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Emiliano se quedó conmigo hasta tarde. Encendimos una vela frente a la figura de la Virgen y rezamos juntos. Cuando él se fue, me quedé sola un momento, mirando el cielo. El viento movía las ramas del limonero y una flor blanca cayó a mis pies. La tomé con cuidado y la puse dentro de mi Biblia, justo al lado de la hoja que guardé años atrás. Cerré el libro y susurré: gracias, Señor, por recordarme que los milagros no ocurren solo una vez. Ocurren cada día, en cada respiro, en cada perdón. El reloj marcó las 9. El silencio llenó la casa, pero no era un silencio vacío. Era paz. Esa paz que solo llega cuando uno entiende que la fe no es esperar sin sufrir, sino seguir creyendo incluso cuando ya no queda nada. Me recosté en mi cama, con la medallita de plata entre los dedos. La apreté, cerré los ojos y sonreí. Y antes de quedarme dormida, sentí muy dentro del alma una voz suave, familiar, que decía: lo hiciste bien, hija, lo hiciste bien. La vela parpadeó una última vez, y la noche se llenó de luz. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. ¿Te diste cuenta de cómo la fe puede transformar incluso el dolor más profundo en un milagro? Piensa un momento, ¿qué pasaría si tú también soltaras ese rencor que te ata? ¿A quién podrías perdonar hoy para recuperar tu paz? Cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón. Me encantaría leerte. Y si te inspiró,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir escuchando más historias llenas de fe, esperanza y segundas oportunidades. Porque aquí, en este rincón del alma, siempre hay espacio para un nuevo comienzo.